seguidores de Pregonándose con Maín, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo video para el canal. El día de hoy nos atañe un tema muy interesante. Abordaremos a continuación lo que es la moral sexual y también la moral matrimonial. En primer lugar, tenemos que para hablar de este tema se debe realizar un estudio mucho más profundo de la bioética, la antropología y también parte de la enseñanza de la Iglesia, ya que este tema es bastante extenso. Y el objetivo de este video no será abordar por completo los contenidos de estas materias. Sin embargo, hemos de fijarnos en algunos elementos que son indispensables para poder comprender lo que significa la moral sexual y la moral matrimonial respectivamente. El primero de estos es el concepto de persona humana. Parecería algo extraño escuchar ese tipo de composición semántica, ya que podríamos comprender nosotros que estas dos categorías significan lo mismo. ¿Acaso la persona no es ya algo humano? ¿O acaso lo humano no es ya una persona? Pero he aquí lo interesante. Cuando nos referimos al término persona, estamos arguyendo al ser, es decir, a la parte óntica del ser humano, a su dimensión anímica espiritual. Y por el otro lado, al decir que esta es humana, logramos comprender la otra parte de esta composición no diferencial que ambas constituyen, que es el cuerpo material. De este modo, el concepto de persona humana se enmarca sobre la unidad sustancial que existe en el hombre. Estamos compuestos por organismo material. Es este que está insertado en el espacio y el tiempo, y sus actos son los de nutrirse, ver, oír, escuchar, etc. Y estamos compuestos también de organismo espiritual, porque pensamos, razonamos, amamos, por ejemplo. Y tanto el uno como el otro, materia y alma espiritual, no son considerados el uno separado del otro, sino en perfecta unión vital. Y esta persona humana es también un sujeto individual racional, sujeto porque existe en sí y por sí y no en relación a otro. Ser sujeto es tener valor propio, no ser un instrumento. Individual porque poseemos una unidad interna que nos diferencia de otros, es decir, somos uno en medio de tantos que son como nosotros. Irracional porque integra las capacidades superiores del hombre, su inteligencia, sentimientos, moralidad, religiosidad, etc. En resumen, podemos entender que la persona es, usando el término de Ramón Lucas Lucas, un espíritu encarnado, un espíritu cuya naturaleza tiene como trazo distintivo la corporeidad, es decir, la exigencia de un conjunto material que forma con él un único ser y gracias al cual se incentra en el cosmos. Después de haber explicado esto, pasamos ahora a lo que se entiende por sexualidad. La sexualidad, teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, hace parte de la estructura constitutiva del hombre. En primer lugar, existe la dualidad o diversidad sexual, porque el hombre existe más bien y solamente en dos posibilidades, que son el modo de la masculinidad y el modo de la feminidad. La dualidad sexual es el modo específico de vivir el hombre en el mundo y de relacionarse con los demás. La masculinidad y la feminidad son las dos únicas posibilidades del ser humano. El término sexo se hace derivar del latín secare, que significa separar o distinguir, y esto da a entender la diferencia separada que tiene la unidad sexual del hombre. En efecto, la perfección sexual del hombre está únicamente en la polaridad de lo masculino y de lo femenino. Desde el punto de vista biológico, la pertenencia al sexo masculino o femenino está determinada desde la concepción por factores genéticos, hormonales, gonádicos y también morfológicos. Ahora bien, desde el punto de vista de la persona, la sexualidad no es solamente un conjunto de estructuras materiales. Existe una relación intrínseca entre sexo y persona porque la sexualidad es una realidad que interesa a todo el hombre en la profundidad de su ser, allí donde se encuentra el yo como núcleo personal. La sexualidad es una dimensión de toda la persona, o sea que la abarca en su totalidad, espiritual, física y también psicológica. También es dialógica y relacional, es decir, que hay comunión entre un yo y un tú, donde se vive el amor y la procreación. Implica relación con otro ser humano dentro de un acto plenamente unitivo que expresa la donación total. Por eso, cuando existe un acto sexual genital, no se entrega meramente el cuerpo, sino toda la persona. Por otro lado, la sexualidad está mucho más allá de la genitalidad. Es una dimensión constitutiva de la persona humana. La sexualidad no se trata únicamente de actividad genital, sino más bien del ser personal humano total. En otras palabras, que engloba a toda la persona. La genitalidad, dice René Abachi, es solo una función localizada, mientras que la sexualidad es un modo de ser, un modo único y necesario de pertenencia al ser humano. Ahí definitivamente ese tema es muy largo.
Ahora bien, de acuerdo con todo esto sobre la persona humana y la sexualidad, continuamos con lo que significa ahora moral sexual. En principio, la moral sexual es, en palabras sencillas, la ética aplicada a las cuestiones sobre la sexualidad humana. Se trata de los preceptos que rigen lo bueno o lo malo de la sexualidad en su práctica. La Iglesia Católica, por su parte, se ha encargado de dirigir la moral sexual hacia las Sagradas Escrituras y también al magisterio de la Iglesia. Sus instrucciones han ayudado a que se viva de una manera más plena todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la misma. Por eso, su enseñanza más grande, que viene desde las Sagradas Escrituras, es la castidad como forma de vivir íntegramente la sexualidad. Más allá del celibato, la castidad es un vivir la sexualidad como se la vivirá cuando alcance su perfección suprema en el final de los tiempos. La castidad, entendida desde el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2337, significa lo siguiente, lo cual me atrevo a leerlo textualmente: la integración lograda de la sexualidad en la persona, y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integralidad de la persona y la integridad del don. La castidad también implica un dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Numeral 2339 del Catecismo de la Iglesia. La castidad, dice San Agustín, nos recompone, nos devuelve la unidad que habíamos perdido dispersándonos. La castidad es una virtud de templanza que impregna la racionalidad de las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. Es una virtud moral para vivir de manera plena nuestra sexualidad, así como Dios lo ha querido desde el Génesis. La castidad, en suma, es imitar la pureza de Cristo. La castidad es un llamado para todos, es una gran vocación. Todos estamos llamados a vivirla. Algunas ofensas contra la castidad son las siguientes: la lujuria, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, la violación, la homosexualidad. Estos actos de la voluntad humana desintegran nuestra vivencia de la sexualidad, impidiéndonos ser verdaderamente libres, pues nos convertimos con todo esto en esclavos de las sensaciones, donde el yo racional queda por debajo de nuestra condición animal instintiva. Eso nos lleva a pensar ahora en las personas que viven el sacramento del matrimonio, ya que, como es bien sabido, este es el estado privilegiado para ejercitar la práctica sexual, pues a partir de esta unión llegan los hijos. Sucede con esto que los esposos están también llamados a vivir la castidad. No es un tema aparte para quienes comparten la genitalidad en este sacramento. El numeral 2360 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: en el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. San Pío XII afirmaba que los esposos deben mantenerse en los límites de una justa moderación. Por otro lado, el amor conyugal debe tener en sí mismo los siguientes elementos: la fidelidad conyugal. Los esposos confieren por medio del sacramento la fidelidad indisoluble, es decir, ser fieles hasta la muerte. Fecundidad. Los esposos están invitados a dar vida. Los hijos son una bendición, no pueden ser considerados un objeto, no es propiedad de nadie, es un nuevo ser, fruto del amor conyugal de sus padres. Algunas ofensas contra la dignidad de esta unión natural y sacramental se resumen en las siguientes según el Catecismo de la Iglesia: el adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre, entre otros. Estos estados de vida no colaboran a vivir la plenitud del amor de las personas implicadas en esta relación. Y ahora, ¿dónde quedan los novios? Estos están llamados a vivir la castidad en continencia, todo con el fin de prepararse en respeto mutuo para el sacramento del matrimonio. Hermanos, eso es algo bellísimo, no es una imposición, son grandes propuestas que vienen de Dios para que podamos vivir íntegramente nuestra sexualidad. Si de verdad queremos darle lo mejor a la sexualidad, es bueno optar por vivir castamente, ya que ésta la planifica. Si en verdad estamos dispuestos a satisfacer nuestra sexualidad, es mejor optar por aquello que la lleva a lo máximo, que es Dios. Hermanos, la sexualidad es un tesoro. Si la quieres, cuídala. Si la respetas, entrégala a Dios. Y si la has herido, repárala. Bien, hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Si tienen dudas sobre este contenido, al final dejaré algunos títulos que personalmente recomiendo. Les envío a todos ustedes un fuerte abrazo desde el Seminario Conciliar María Inmaculada. Dios los bendiga.